La teoría estructuralista nace en la década de los 50, luego de la Segunda Revolución Industrial. Los países están recuperando nuevamente su calma, su tranquilidad. Es cierto que hay guerras todavía encendidas en algunos países. Es cierto que estamos, de hecho, entrando en la Guerra Fría, pero en líneas generales ya nos estamos enfocando nuevamente en la productividad en las organizaciones. Un grupo de psicólogos y sociólogos se pone de acuerdo para intentar dirimir un conflicto, una guerra que existe entre las dos grandes escuelas que gobiernan la administración en ese momento. La escuela clásica, enfocada en la productividad y que trata a la gente como robots y lo sobreexplota. Y la estructura de la teoría de las relaciones humanas, o escuela, mejor dicho, dije estructura, no sé por qué razón, la escuela de las relaciones humanas, que es una escuela que se fundamenta en, oye, no hay que prestarle atención a la productividad, sino que hay que prestarle atención al comportamiento humano en base a sus motivaciones. Sí, hasta aquí todo bien. Estas dos grandes escuelas no se podían ver entre sí, se pegaban una a la otra, se tiraban piedras y este grupo de personas llegó para intentar poner un poco de orden y decide ponerlo enfocando su atención en la estructura organizacional. Ellos dicen, oye, vamos a hacer algo. Tú y tú, ambos están cometiendo un error y es que están viendo de manera aislada tanto la productividad como el comportamiento humano en base a las motivaciones y las interacciones sociales. Y eso es un error. Realmente no podemos verlas de manera aislada, pero como no tengo una herramienta para poder unificarlo, me tengo que inventar una. ¿Y cómo me la invento? Tomando la estructura organizacional y poniendo sobre la mesa que es con la estructura organizacional que puedo relacionar estas dos áreas aparentemente enemistadas. Ahora, esta gente no escoge la estructura porque se le apareció un día la Virgen María o el Arcángel Gabriel y les dijo, la estructura es lo que tú tienes que utilizar. No. Esta gente pertenecía a la fanbase de Max Weber. Para los que no saben quién es Max Weber, es el padre de la teoría burocrática. Hay un video en el canal sobre la historia de este señor y sobre lo que significa la burocracia. La burocracia es maravillosa, pero al mismo tiempo lo peor que nos ha pasado si se aplica de manera excesiva. Claramente, si esta gente es fanboy de Max Weber con su burocracia tocaba directamente la estructura organizacional. Max Weber es estructura, Max Weber es normas, Max Weber es... Ellos toman las ideas de Max, pero le añaden el comportamiento humano, le añade todo esto que estudia la psicología y la sociología y entonces a partir de allí, como emprendedores que son, fundan su propia escuela. Una escuela que toma como referencia 4 grandes elementos, aunque aquí en cámara se ven 8, serían 4 nada más, 4 grandes elementos de la organización: la autoridad, la comunicación, la estructura formal y la estructura informal. Y a partir de aquí dan rienda suelta a su imaginación, comienzan a hacer sus investigaciones y comienzan a desarrollar sus teorías. Pero el tiempo pasa, las cosas pasan, los cambios siguen dándose en el entorno, en los países, en el mundo en general. Y lo que comenzó siendo como una idea bastante interesante para intentar resolver, dirimir este conflicto entre las dos grandes escuelas de la administración, terminó siendo insuficiente. A pesar de sus intentos por intentar unificar la productividad y el comportamiento humano en base a las relaciones humanas, lo cierto es que seguía teniendo un enfoque hacia lo formal, un enfoque hacia las normas, un enfoque hacia lo estructurado, hacia lo rígido, hacia lo poco cambiante, hacia el mantenimiento de una organización encorsetada, rígida, firme, que no se mueve, que se cimenta, se solidifica y va
sobreviviendo año tras año. No estaba funcionando. No estaba funcionando porque vivimos en un mundo cambiante, porque las relaciones humanas son cambiantes, porque el entorno es cambiante y porque nosotros mismos, nuestro comportamiento cambia con el tiempo. Ellos se dan cuenta de este problema y dicen, oye, tenemos que resolverlo. Vamos a fundar otra escuela. Respiran profundo, se quedan tranquilos y dicen, no, no hace falta fundar otra escuela. Vamos a hacer algo. Quizá nuestro problema es un problema de perspectiva, es un problema de enfoque. Y entonces deciden virar su atención, cambiar la forma en la que hacen las cosas, pero mantener la misma idea. Nace la teoría neoestructuralista. Desde pequeño relaciono Neo a luces, espadas láser, Star Wars, no me pregunten por qué. Luego con Matrix, el protagonista de Matrix se llama Neo. Y para mí siempre lo neo ha tenido mucha relación con lucecitas y con cosas súper tecnológicas y futuristas. Lo cierto es que el mundo es un poco más aburrido y neo no hace más que hacer referencia a que algo es nuevo. Entonces, si yo te digo neoestructuralismo, es porque es el mismo estructuralismo de antes, pero nuevo. Esta gente del neoestructuralismo sigue preocupada porque la productividad no se está optimizando. Eso es el gran problema que intentan enfocar todas las escuelas de la administración, porque la productividad nunca es suficiente. No fue suficiente en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, no es suficiente hoy porque nunca producimos lo suficiente a pesar de que vivimos en la época más productiva de nuestra historia. Ellos también mantienen su enfoque a la estructura y cómo impacta el comportamiento humano. Sin embargo, su enfoque es distinto. En lugar de prestarle atención a la estructura formal de la organización, que es esta jerarquía, que es lo que define la autoridad en base a los cargos, por ejemplo, enfocan su atención en la estructura informal, en cómo la estructura informal está impactando en el comportamiento humano. Ellos también entienden la organización como un sistema abierto. Sí, que interactúa con el entorno, pero en lugar de cometer el error de solamente centrarse en cómo funciona internamente la estructura, que es lo que hacen los teóricos estructuralistas, se enfocan en cómo la estructura se relaciona con el medio ambiente, cómo interacciona con el medio ambiente, con lo externo. No se basa solamente en las interacciones internas, sino en sus interacciones externas, con el mundo real, con el mundo exterior. Y esto cambia por completo la dinámica de la organización y cómo es entendida, porque por primera vez, por fin, escuchamos hablar de organizaciones flexibles, de organizaciones que intentan abandonar la rigidez y comienzan a adaptarse más rápidamente a los cambios. Se comienza a hablar de organizaciones que tienen la capacidad de que cuando algo ocurre en su entorno externo, ellas pueden responder a ese entorno cambiando, flexibilizándose. Así entramos en una nueva etapa de la administración. Y aunque es cierto que estas ideas son bastante complicadas de llevar a la práctica porque las empresas, por más tiempo que pase, cuando más tiempo pasa, cuando sus estructuras están más cimentadas, cuando hay más jerarquía, cuando hay más organigramas, cuando todo está más organizado con normas, con reglamentos, con cosas formales, es mucho más difícil que sea flexible. Se convierten en grandes elefantes que van moviéndose muy lento y entonces ocurre algo en el mundo real y ahora es que voy yo a actuar. Por fin aparecen un grupo de personas que dicen, esto no tiene por qué ser así. Y es en las empresas más pequeñas, menos formalmente estructuradas y establecidas, que comienza a funcionar y a probarse este nuevo enfoque administrativo, que como digo, no es que no llegó a las empresas grandes, sino que aquí era mucho más sencillo verlas en la práctica. Pero por supuesto, este nuevo enfoque
neoestructuralista no fue el final de la historia y posteriormente a esta hubo un salto monumental.